Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado de la Nación. Pues vamos a platicar acerca de una preocupación. Yo creo que es la preocupación nacional en este momento y es el caso de la migración y cómo se puede anclar la relación con Estados Unidos de aquí en adelante. Para conversar acerca de ello está con nosotros la diputada y ex canciller Sandra Jovel, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Habíamos también invitado al representante de Conamigua, pero se excusó para este día. Bueno, platicando. Licenciada, muchas gracias por atender la invitación. Hasta el momento, según los datos de repatriaciones, pues no ha habido un cambio sustancial. Realmente son más o menos el mismo promedio de repatriados que sigue viniendo. Claro que es muy temprano para decirlo, porque el gobierno de Donald Trump lleva una semana apenas, pero ¿cómo ve usted esta situación y el futuro de los migrantes allá en los Estados Unidos? Bueno, gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante hablar sobre el tema y sobre todo informar a la población lo que se avecina en breve y lo que ya estamos viendo, aunque no ha variado mucho realmente en términos de cantidad de migrantes que se están trayendo a Guatemala, que está devolviendo a Estados Unidos, ¿verdad? Que además que fue una promesa de campaña del presidente Trump. Pareciera que se están enfocando mucho en aquellas personas que tienen algún tipo de problemas con la ley, ¿no? Lastimosamente, y le puedo decir con certeza, porque yo viví recientemente toda esa migración que ha habido de reciente ingreso hacia Estados Unidos, no ha sido precisamente lo mejor que le ha pasado a Estados Unidos. Y yo no estoy hablando exclusivamente de Guatemala, estoy hablando de muchos de los países de América Latina que han llegado lastimosamente hasta, pues, maras o no sé cómo llamarle, crimen organizado que está incrustándose en Estados Unidos. Y yo no es que esté defendiéndolos, pero lo que yo estoy viendo es, recientemente estuve en uno de los estados fronterizos y lo que pude ver en uno de los centros comerciales es que todo lo tienen bajo llave. Claro. O sea, ya no pueden llegar uno como va uno a un supermercado aquí en Guatemala y recoge un desodorante, una pasta de dientes, allá todo está bajo llave porque todo se lo roban. Y eso es a consecuencia de toda esta migración que ha llegado con gente que tiene lastimosamente algún antecedente criminal. Ahora, he visto, por lo que ha estado saliendo en las noticias, e incluso la declaratoria de ciertos grupos como terroristas, se han enfocado mucho hacia la MS-13, o sea, la Mara Salvatrucha, y también al Tren de Aragua, como le dicen. Correcto. Es básicamente donde se están enfocando mucho, ¿no? Correcto, y eso es lo que está afectando y la imagen que realmente se está generando en Estados Unidos de todos los latinoamericanos. Ya no es aquella imagen del trabajador que quiere buscar el mejor futuro para su familia o la reunificación familiar, sino que lo que ha habido es precisamente esa importación, ¿va?, del crimen organizado, y eso se está viendo muchísimo en este momento en un país en donde en algún momento se pudo ver con mucha grandeza. Hoy estamos viendo ese crimen organizado en las calles, muchas veces hasta en el aeropuerto, salen del aeropuerto, persiguen los autos que ven con equipaje, le rompen los vidrios y sacan el equipaje de los carros. Entonces son cosas que uno no veía anteriormente en Estados Unidos. Yo creo que hacia eso es lo que va enfocado el devolver realmente las personas que son criminales, que lastimosamente llegan a poner en mal el nombre de los países latinoamericanos a un país como Estados Unidos. ¿Cree usted que se van a focalizar realmente hacia allí las capturas que se están haciendo y las repatriaciones? Creo que en la mayor parte hacia eso se están enfocando, aunque sí creo que mucho del tema de las repatriaciones va enfocado al tema de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y yo creo que yo fuese el presidente de los Estados Unidos sería exactamente lo mismo, porque se está viendo su propia población insegura en estos momentos. Ya no son los Estados Unidos, sobre todo los estados fronterizos, que tienen aquella libertad cuando tenían sus casas sin
sin barrotes. Hoy no, hoy estamos viendo una sociedad que está mucho más permeada a la violencia, lastimosamente, por este tipo de incidentes que tienen maras, crimen organizado como la Mara Salvatrucha, no sé qué otras maras que podrían ir, o el Tren de Aragua, que es lo que más está enfocándose en crimen en Estados Unidos. Ahora, hay un problema. El Tren de Aragua necesariamente entró por México y entiendo yo que el orden de las repatriaciones es por la frontera donde entran, porque, digamos, a los connacionales los van a mandar directamente hacia Guatemala vía aérea, pero México hará lo propio vía terrestre, pero en el caso del Tren de Aragua, de haitianos, también han descubierto iraníes y han descubierto de muchas otras nacionalidades, africanos también, que han entrado por Honduras y necesariamente pues han pasado por Guatemala, es lo que se prevé. Entonces, sería que los repatriarían a México, México los repatriaría a Guatemala y Guatemala ya tendría que tener un procedimiento para, de la misma manera, mandarlos a Honduras. ¿Es poco más o menos así? No, yo creo que los están mandando directamente a sus países. De hecho, se han recibido, si no estoy mal, 3 o 4 vuelos ya a Guatemala. Actualmente de haber un incidente entre Colombia y Estados Unidos por una repatriación también de colombianos que han de haber pasado por acá. Que pasaron seguramente por acá. Nosotros hemos visto en estos años toda esa migración que ha pasado desde Panamá, que vienen caminando todo tipo de personas. No sabemos también cuánta gente ha quedado aquí en Guatemala. En Guatemala incluso, y creo que este gobierno se dio el lujo también de tener un tercer país seguro, en donde acepta a algunos países de la región y les quiere dar seguridad, que no lo ha hecho con los migrantes nuestros a través de Conamigua, que debería de ser por excelencia. Esa su acción lo está haciendo con personas de otros países. Entonces, creería yo que lo que quieren es devolver en la posibilidad a aquella gente que está cometiendo actos de criminalidad en sus países. Uno de los temas que logré abordar en las últimas reuniones que se sostuvo recientemente en la época, bueno, en toda esta semana de toma de posesión, es que están enfocados sobre el tema de seguridad nacional. El tema migratorio los tiene desbordados y es lo que pasó lastimosamente con la administración Biden, que hubo mucha subvención para el tema de la migración, porque se suponía o se decía que iban a ser los votos que iba a recibir el Partido Demócrata. Entonces estaban con las puertas abiertas y esa migración hizo que hoy lo que tiene Estados Unidos es una sobrepoblación o una cantidad de migración de migrantes que no van por papeles como corresponde. Pero yo creo que también le va a corresponder a cada uno de los países, sobre todo a nosotros, empezar a trabajar en políticas sobre el tema de migración. ¿Qué país está más en la mira en este momento? Si no estoy mal, es Venezuela, Ecuador, de América Latina. Estamos nosotros, Guatemala, El Salvador, Honduras. Somos los que más hemos mandado migrantes. Si usted se da cuenta, Guatemala ya no tiene ni siquiera mano de obra en el campo. La mayoría de nuestra gente ha migrado por una mejor condición de vida, pero nosotros como país no hemos hecho lo propio. Creo que ahí es donde nos tenemos que poner un poco también la mano en la conciencia en que tenemos que trabajar para generar empleo y no lo estamos haciendo. El trabajo de una instancia como Conamigua es precisamente el trabajo aquí en Guatemala para poder recibir a estas personas que se van buscando un futuro mejor y que muchas veces no son aptas para poder tener el asilo porque no llenan los requisitos y vienen de regreso. Y nosotros lo que hacemos es no recibirlos o recibirlos de una manera no adecuada. Y entonces vuelven nuevamente a endeudarse y a querer irse y muchas veces son utilizados por el crimen organizado para actos delictivos y ahí es donde vamos perdiendo a muchos de nuestros jóvenes y vamos perdiendo y que se van inmiscuyendo en el crimen organizado. ¿Hay alguna distinción adentro de las autoridades de Estados Unidos? Obviamente no lo dicen, pero ¿hay alguna distinción, hacen algún tipo de distinción entre los tipos de migración? A ver, en el caso de Venezuela hay mucha petición de asilo, por ejemplo, justificada o no,
es básicamente una petición para no ir a trabajar, para ir a pedir las ayudas que eso conlleva. El guatemalteco se pasa la frontera, si bien es cierto, muchas veces ya tiene empleo allá y empieza a trabajar. Algo parecido pasa con el salvadoreño, el hondureño, el mexicano, pero no está pasando lo mismo con colombianos, no está pasando lo mismo con venezolanos, incluso con los más recientes cubanos que han estado llegando. ¿Hay o ellos hacen algún tipo de distinción a lo interno? Bueno, no he tenido esa conversación sobre ese tipo de llegar a esos detalles. Lo que sí se ha conversado es que entre los países que más migrantes han estado enviando está, como te mencionaba anteriormente, Venezuela, Ecuador, Colombia, que están huyendo lastimosamente de los regímenes que tienen en sus países. Y sobre todo Venezuela, que es el que más ha exportado venezolanos y lastimosamente no solamente mano de obra calificada. ¿Cómo queda Panamá en todo esto? Bueno, ya no digamos por el tema del canal, porque ese es un tema muy... Pero el hecho del paso por el Darién. Panameños entiendo que hay muy pocos, o sea, no ha habiit tanta exportación, migración, no. Panamá creo que es un país que también está teniendo cierto roce ya con la administración del presidente Trump, sobre todo por el tema del canal de Panamá, porque obviamente el presidente en su discurso de toma de posesión ha dicho va a volver a ser de Estados Unidos. Obviamente ahí hay un conflicto entre China y Estados Unidos. Claro. No se ha dado mayor información sobre el tema, sin embargo, Panamá, que debería ser tal vez la frontera más pequeña, poder reducirlo desde ahí, pues no es el tema migratorio con el que están trabajando con Panamá. Yo creo que el tema migratorio y el tema de seguridad nacional más lo van a trabajar desde el punto de vista de Guatemala, Centroamérica. Que venga el secretario de Estado, Marco Rubio, a Guatemala como uno de los primeros países, tiene un lenguaje diplomático muy fuerte y significa que en la región Guatemala va a tener un papel fundamental en la relación con Estados Unidos. Y yo lo traduciría, yo como exfuncionario diplomático, y lo leería precisamente al tema de migración, al querer trabajar aquí en Guatemala el tema de seguridad nacional para detener la migración. Entonces nosotros como país tenemos que estar preparados para ese tema. Creo yo que es bien controversial porque Estados Unidos es el socio comercial más importante de Guatemala. Tenemos que saber que vamos a recibir toda esta gente o cómo vamos a hacer ese filtro para poder trabajar a través de qué convenios, cómo conjuntamente tenemos que buscar esas soluciones, porque además tiene que ser a través de la cooperación y no permitir una injerencia como tal, sino que buscar el beneficio de los intereses del país, Estados Unidos, como los intereses de Guatemala. ¿Cuál es el futuro del CA4? Bueno, CA4 a nivel SICA, lastimosamente, lo que hemos visto es que ha ido desapareciendo. Ya no hay una reunión de presidentes ni unas reuniones de ministros de Relaciones Exteriores. Me refería más el documento. El CA4 creo que va a tener que reformarse y tiene que haber una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para saber cuál va a ser su futuro y cuáles van a ser las nuevas políticas a tomar, porque hay una frontera libre entre Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿verdad? Porque efectivamente guatemaltecos pasamos hacia El Salvador con el DPI sin ningún tipo de problema, el mismo caso con Honduras, pero Estados Unidos ya desde hace varias administraciones tenía el CA4 como algo que les estaba afectando en este sentido. Pero por eso insisto que en el marco del SICA tiene que haber una relación mucho más cercana que ya no hay. Lastimosamente el sistema de integración centroamericano ha venido desmejorando conforme ha pasado el tiempo y ya no son las reuniones de presidentes como antes, ya no hay una interrelación presidencial, ni mucho menos a nivel de cancilleres.
creo yo que también el hecho de presionaba anteriormente entre los presidentes para poder mejorar este sistema. Es un tema que se va a tener que abordar y seguramente Estados Unidos lo va a tocar en el marco de una reunión entre los presidentes de Centroamérica y las reuniones que tienen con Recuerdo que la última limitación que se había puesto es que el CA4 operaba, digamos, hasta poco más o menos el centro del país, pero eso es realmente no hay forma de controlar. No hay forma de controlarlo, no hay forma de controlar lo que pueden pasar. Ahí es donde pasan todos los claro. Migrantes, o sea, y vemos que vienen hasta del Congo, africanos, en todo este tipo de migración que viene de manera irregular. O sea, no hay un control real. Las fronteras entre Guatemala y El Salvador, Guatemala y Honduras son muy porosas. No se diga en las fronteras de Guatemala-México. Si hasta donde yo recuerdo, en aquel hace 4 o 6 años atrás, habían más de 156 pasos ilegales entre la frontera en los 966 kilómetros que tenemos de frontera. Entonces, de los 8 puertos fronterizos que tenemos, y hay más de 100 pasos de manera ilegal entre la frontera entre Guatemala y México. O sea, realmente tenemos un problema serio de seguridad nacional. Para Guatemala no tiene un ejército que esté equipado para cuidar esa frontera. Ni un ejército ni una policía. El ejército fue desmantelado prácticamente. No hay armas, no hay formas de transporte. No ha habido eso. El mismo Estados Unidos ha sostenido un embargo de armas y de equipo durante muchos años, desde el tiempo de Carter. Esas son las cosas que creo que hábilmente debería de negociar el actual gobierno para poder trabajar de manera conjunta con Estados Unidos, para poder dar una protección fronteriza como debe de darse. Entonces, si tenemos a un ejército y una policía con armamento que realmente valga la pena, no armamento de segunda mano como se ha comprado recientemente para los policías de guarnición, armamento que no tiene el ejército de Guatemala en este momento, municiones que muchas veces los mismos policías tienen que comprar porque no tienen para poder defender, y también una legislación que no le permite a los policías utilizar su armamento para la defensa. No tenemos nada para poder protegernos, y mucho menos una frontera porosa que mucha de ella inclusive podría decir está tomada por el crimen organizado. ¿Qué hay? Bueno, yendo mejor en el orden, obviamente México está en una situación muy delicada. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho algunas cosas, pero creo que con el último ejemplo de lo que pasó con Petro, por ahí ya no quiso decir más, se ha portado más moderada en muchos otros aspectos. Pero ¿cuál es ese futuro? Y que de alguna manera es un futuro con nuestra relación con Guatemala. El futuro nuestro. Yo quisiera enfocarme qué es lo que nosotros como Guatemala tenemos que hacer. Creo yo que lo que le conviene en este momento a Guatemala es empezar a trabajar y negociar en la cooperación en materia de seguridad nacional para fortalecer nuestros ejércitos nuestro ejército y nuestra policía. Si queremos realmente que las cosas caminen de buena manera. Yo creo que el ejemplo lo tuvo ya Colombia en relación a ponerle aranceles a sus productos que van hacia Estados Unidos. Y lo digo de esa forma porque, repito nuevamente, nuestro socio comercial más importante es Estados Unidos, es el número 1 de Guatemala y de Centroamérica. Entonces, buscar no injerencia, cooperación. Y creo yo que esa es la oportunidad que tiene en este momento este gobierno con la venida de Marco Rubio. No sé cuál va a ser su agenda, no sé con quiénes se van a reunir, pero sí podría decir y podría entender entre ellas que los temas más importantes para Estados Unidos con la región centroamericana, insisto, va a ser seguridad, el tema de seguridad nacional, el tema de seguridad, el tema de migración, para poder realmente trabajar el tema económico posteriormente. Ese creo yo que va a ser el camino. Yo no creo que estén pensando en
temas más allá de comerciales en este momento, ellos están enfocados en ello. Entonces, nuestra posición como Estado debe ser tener unos hábiles negociadores en ese tema para una cooperación en seguridad nacional. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes. La fase de clasificación de la Europa League está en su punto final y el encuentro del Manchester United contra el Fútbol Club Steaua Bucarest vendrá cargado de mucho fútbol. El FCSB podría entrar directo a los octavos, pero para eso necesita sumar ante el Diablo Rojo del United, que de la mano de Bruno Fernández buscará asegurar su puesto en los octavos de final. No te pierdas toda la emoción de la Europa League este 30 de enero. FCSB contra el Manchester United a partir de la 1:30 de la tarde por la pantalla de A Más Guate. Más para ti. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias. La información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. ¿Un mensaje del banco? ¿Compra en proceso? Pero yo no he comprado nada. Responda a cancelar para que no pase la compra. Bueno. Buenas tardes, le hablamos de Banco Azteca. Vemos que tiene una compra que no reconoces, ¿correcto? Sí, esa compra no es mía. No se preocupe, solo necesitamos unos datos. Si quieres, cargue la siguiente aplicación para ayudarlo a proteger su dinero. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué información necesitas? Ponte atento. Banco Azteca siempre te mandará mensajes desde su perfil oficial y sus asesores nunca te llamarán para solicitarte datos personales o que descargues aplicaciones que no sean las oficiales. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. Duda, ¿estás seguro que es alguien del banco quien te habló? Y verifica por ti mismo. Llama a la línea Azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Casi caigo. Protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atento. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Continuamos platicando con nuestra entrevistada, la licenciada Sandra Jovel, ex canciller y diputada en el Congreso de la República. Bueno, es momento de ver qué va a pasar en el Congreso de la República, porque muchas cosas se pueden viabilizar, pero el Congreso de la República es vital en esto y no puede quedar ausente, porque hay leyes que actualizar, hay cosas que hacer. Guatemala no es un país abierto a la inversión extranjera. Esa es la gran mentira de toda la vida. Guatemala no es un país de libre comercio, Guatemala es un país mercantilista, no capitalista, es un país que necesita reformas en ese sentido, pero que van contrario necesariamente con pues la orientación del actual gobierno, y no creo que en el Congreso de la República pues haya tampoco demasiada conciencia al respecto. ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que para principiar en este momento hay una crisis dentro del Congreso que se tiene que dilucidar en esta semana más tardar, en donde lo que suceda va a repercutir en lo que viene del año y sobre todo en las decisiones que se vayan a tomar en torno a las nuevas políticas que se tomen de Estados Unidos hacia Guatemala. Nos guste o no nos guste, nos va a repercutir acá las directrices que tome el presidente Trump en su administración. Muchos de nuestros connacionales están en Guatemala, tenemos más de 3 millones de guatemaltecos que están en Guatemala, en Estados Unidos. Tenemos realmente un comercio exterior muy fuerte, pero como bien dices tú, no hay certeza jurídica, no hay una forma de poder decir queremos invertir en Guatemala, porque no hay realmente esa certeza de decir Guatemala va a ser quien me va a apoyar y me va a dar todas las soluciones históricamente para poder tener una empresa de alta envergadura y venir a dar empleo. Ahora, hacia eso tenemos que trabajar, y el Congreso
eso los gobiernos de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, incluso desde partidos republicanos, han favorecido las iniciativas socialistas, clarísimamente. Han empujado una agenda socialista en el país que tiene a esto sumido en el hecho de que no atraemos inversión extranjera. Guatemala, para el tamaño que tiene su economía, apenas sobrepasa los $1.000 millones en inversión, y eso es Pirricó versus una Costa Rica con una economía mucho menor, pero que sí atrae esas inversiones. Pero Estados Unidos también tiene su grano de responsabilidad. Ahora, ¿hay en esta administración, allá, algún viso de que también comprendan eso y que también comprendan sus errores del pasado? Pues yo creo que esa es una de las tareas que tenemos pendientes también, porque ha habido mucho discurso, muchas lobismo, pero cada lobby lleva los intereses de cada uno de los grupos que lo contrata. Entonces el mensaje no es el correcto siempre, y lo que tenemos que hacer es dar ese mensaje, el mensaje que tienen que ayudarnos para que nosotros los podamos ayudar a ellos. Creo yo que sí es cierto, hay que cambiar mucha legislación, que esa legislación no debe ser únicamente social, sino que tenemos que empezar a cambiarla para poder invertir en Guatemala, hacer que nuestra gente también sea capaz de poder producir, pero también hacer que las leyes cambien, que nuestros productos puedan ser recibidos en Estados Unidos de una mejor manera, sin necesidad de pasar tanta burocracia que tiene que pasar en este momento. Yo sí creo que Guatemala lo que tiene que cambiar es el sistema. Lo decía anteriormente, el sistema político guatemalteco ya rebasó, ya caducó. Eso es lo que está pasando. Y las crisis que estamos teniendo en este momento políticas es porque no hay una cultura política en la sociedad, no hay una madurez política. Hoy, para poder tomar una decisión de una iniciativa pero es que hoy estamos viviendo esto y esto es lo que está sucediendo, no es el momento político para tomar esa iniciativa o corrernos el riesgo de trabajar cierto tema, porque lo van a usar a favor o lo van a usar en contra. Entonces yo creo que ese es un tema que tenemos que abordar como sociedad, y como sociedad también trasladarlo a los países como Estados Unidos, que en este momento puede ser un gran socio para nosotros, pero si lo sabemos realmente dar la información correcta conforme a nación, conforme a lo que el país necesita, no conforme a lo que necesita un grupo, que ese ha sido el problema anteriormente, que se han vendido información por grupos y han contratado lobistas por grupos y han dado información errónea. Entonces no saben realmente qué es lo que Guatemala necesita y hacia dónde va. Entonces, ese creo que es uno de los temas pendientes que tenemos y que debemos trabajar de la mano con el gobierno de Estados Unidos, y tenemos esa oportunidad en este momento, porque Estados Unidos está volteándonos a ver a nosotros como uno de los primeros países que visita. Y en lenguaje diplomático eso es importantísimo, porque no está yéndose a Colombia como primer viaje, no se está yendo a México como primer viaje, no está yendo a Europa como primer viaje el secretario de Estado, está viniendo a Guatemala. Y viene a Guatemala porque hay un interés importante de seguridad nacional para ellos, insisto, con el tema de seguridad nacional. Y esa debe de ser la llave para nosotros, empezar a cooperar para poder ir cambiando recíprocamente. ¿Usted ve que en un futuro cercano los números de deportados se van a rebasar ampliamente a como se han venido dando? Mire, incluso con los demócratas hubo muchas más deportaciones que en las administraciones pasadas con el presidente Trump. ¿Cree usted que en las actuales circunstancias se puedan sobrepasar los números de Obama, que fue, digamos, el de las deportaciones más fuertes? Creo que sí. Creo que las deportaciones en este momento van a ser mucho más fuertes, porque el mensaje de campaña fue ese, y se están cumpliendo. Desde el primer día empezaron con las órdenes ejecutivas, incluso órdenes como los niños nacidos en Estados Unidos, que sus padres no sean nacionales, no van a ser reconocidos como ciudadanos. Entonces
sí creo van a haber muchas más deportaciones que anteriormente. Ahora, eso tiene un freno por el momento y es posible que vaya a parar hasta la Corte Suprema de Justicia porque es un tema constitucional para Estados Unidos. Ellos siempre han favorecido el jus soli y en parte el jus sanguinis, el derecho de la tierra y el derecho de la sangre. Un sistema que es el que usamos nosotros también. Así es. Pero es un tema que se está dando. Aunque vaya a parar a la Corte Suprema de Estados Unidos, Guatemala tiene que estar preparada para lo que se viene. Ojalá yo pudiera decir que no van a haber repatriaciones, pero lo que estamos viendo es absolutamente distinto y no podemos cerrar los ojos a lo que estamos viendo que está sucediendo. A los 3 días de la toma de posesión ya venían aviones militares con gente para deportar y no eran precisamente criminales los que venían. Entonces yo no estoy queriendo defender lo indefendible. Lo que estoy queriendo es decir, preparémonos, Estado de Guatemala. Preparémonos porque nos van a repatriar a los guatemaltecos y tenemos que saber qué vamos a hacer con ellos. ¿Está preparado el gobierno de Guatemala? ¿Está preparada la Cancillería? ¿Está preparada Gobernación? Pero vamos a esto, es que no es el gobierno el que tiene que saber qué hacer. Es que para que esa mano de obra sea absorbida, aquí debe haber las condiciones legales que protejan. Por ejemplo, el tema de las invasiones en el agro es terrible. Nadie va a querer invertir en el agro en las circunstancias en que está. Nadie va a querer invertir en esas circunstancias. El puerto está colapsado y no lo queremos ver. Hace ratos que debimos saber. A ver, México, tan socialista como ha sido, tiene un puerto privado, en más de los chinos, pero tiene un puerto privado. Nosotros ni siquiera visos de que pueda hacer. Seguimos en la necedad de siempre. Nuestras carreteras, son quizá las peores de Latinoamérica. Todo eso significa no voy a invertir allí. No voy a invertir ahí. Ninguna compañía extranjera con 2 dedos de frente va a invertir en un país. Y eso significa, y lo que tú me estás diciendo significa que no va a haber trabajo. O sea, significa que lo que necesitamos es crear esas condiciones. Pero eso es un tema que tiene que agarrarse el Congreso realmente y empezar a trabajar en dar esas condiciones, en cambiar esa legislación para que se pueda dar ese apoyo a los migrantes. Porque la gente, ¿por qué se va? Porque necesita trabajar, porque necesita sentir que le está dando un mejor futuro a sus hijos y no lo está teniendo con lo que tú me estás diciendo. Definitivamente no lo está teniendo en Guatemala y yo lo puedo ver. O sea, andamos en carretera por lo menos una vez a la semana y vemos cómo están las carreteras destruidas. El sistema de salud, el sistema educativo, te doy la razón completamente, pero ese es el trabajo que tenemos que hacer. El trabajo que la verdad debería de hacer el Ejecutivo con el Congreso, en lugar de estar en crisis de que si eso no es parte de una bancada, perdiendo todo este tiempo, el primer mes del año, y no hay comisiones de trabajo para poder darle a los diputados cuáles van a ser esas iniciativas. Entonces, tenemos que empezar en casa y tenemos que empezar cambiando, insisto, esos sistemas que están mal hechos y que ya caducaron para poder recibir a nuestra gente. Es cierto, no es el gobierno responsable de cómo va a recibir a esta gente, pero sí va a ser responsable en el momento de recibir y qué va a hacer con ellos. Fueron 80 cada vuelo, recientemente creo que fueron 3 o 4 vuelos y cada uno era de 8 personas. Y son, creo que 2 vuelos diarios, Miero, si no estoy mal. ¿A dónde van? En este momento tienen empleo. Hay que ponerse de acuerdo con el sector privado. Si el gobierno no es el que da el empleo, el gobierno es el administrador. Y tenemos que trabajar de la mano con el sector privado para que genere ese empleo para los guatemaltecos. Pero tenemos que estar conscientes que es un trabajo conjunto y Guatemala ya se tiene que sentar, realmente los políticos nos tenemos que sentar a ver eso a futuro y en presente, porque se nos vino encima lo que nos estaban cantando desde hace rato. La migración va a regresar y no hemos hecho absolutamente nada. Bien, vamos a hacer una pausa, pero volvemos con
nuestra entrevistada. Familia de TV Azteca Guate, este miércoles por nada al mundo se pierda Café AM. Tenemos programa especial celebrando el Año Nuevo Chino. Además nos enlazaremos directamente desde China, así que no se lo puede perder. Y por ser el Año de la Serpiente sabremos cuál es su significado. Y en la cocina, arroz chino. Por supuesto, esto y mucho más en el mejor matutino de Guatemala que se llama Café AM. Este miércoles en A Cada Quien Su Santo. Hoy tenemos unos invitados muy especiales para cenar. No me digas que no es ridículo que crean que un mono los protege. No te permito que le digas mono a mis zancudas. Si eso sí no te lo permito. No. Mire, don Fausto, lo que usted tiene que hacer es darles una buena lección. Yo pienso quedarme aquí, ¿eh? A ver, ¿es esto o la calle? A Cada Quien Su Santo. Lunes a viernes, 12 del mediodía. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. La Europa League llegó a su etapa final de clasificación y para cerrar con broche de oro, el Tottenham recibe la difícil visita del Elfsborg, que estando en los bajos puestos necesita puntos para no quedar fuera de la competición. Pero por el lado del Tottenham, comandados por Son, buscarán asegurar el pase de los octavos y evitar los playoffs. No te pierdas toda la emoción de la Europa League este 30 de enero. Tottenham contra Elfsborg. A partir de la 1:30 de la tarde, por la pantalla de TV Azteca Guate, el mejor canal. Competencia por medalla. Esta es la contrarreloj femenil del hexatlón. Mucha atención, 10 mujeres a pista. Una sola carrera. Final directa. No hay eliminatoria. Se nota la electricidad. Cualquier cosa puede pasar. Hexatlón, de lunes a viernes y domingos a las 9 de la noche, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Bueno, continuamos platicando con nuestra entrevistada, la diputada Sandra Jovel, ex canciller del país. A ver, yo entiendo, nos quedamos en el bloque pasado justamente de que tenemos que comprender ciertas cosas. Yo he visto lo que dice el gobierno, que es ayudar a los migrantes y es ponerlos en unas sillas. Pues sí, el lugar es cómodo, no lo voy a negar. Una galletita, un jugo y ya. Exactamente, les dan sanchitos, una palmadita. Ahí está el RENAP para sacarles sus documentos. Pero es que eso no les da trabajo, ¿no? Eso no les va a dar trabajo. Y quien los tiene que absorber, o quien los tendría que absorber, es la inversión. Y yo no veo ni en buena parte de la ciudadanía, y menos aún en el Congreso de la República, diputada, que eso se comprenda. Si para el Congreso de la República, yo recuerdo la ley esta para la infraestructura vial, hablar de peaje o hablar de que iba a estar en manos privadas era mala palabra. Se transó y se deshizo la ley a manera que quedara todo eso absolutamente eliminado. Entonces, una ley que si bien empezará a implementarse en 3-4 años. A ver, estamos soñando. Pero vuelvo a decirte que lo que necesitamos es que nuestra gente entienda sobre el tema político y que no muchas veces se deje llevar por lo que dicen las redes, que lastimosamente es querer levantar cortinas de humo. Tenemos que empezar a trabajar en los problemas reales de Guatemala. A veces lo importante se vuelve urgente, como hoy lo que está sucediendo, cuando debimos haberlo trabajado con mucho tiempo de anticipación. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, ahorita? ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que viene? Va a regresar a sus hogares, muchos van a intentar volverse a ir, porque seguramente esa es la dinámica, volverse a ir. Si no estamos mal, han de haber habido coyotes y han de haber coyotes parqueados allí en las afueras del aeropuerto, listos para captar al que quiera regresar. Y van a volver a intentar a irse, vuelven a hacer una inversión de
$15,000 que esa inversión la podrían hacer en Guatemala, realmente poniendo algún su negocio, una carpintería, una panadería, no sé, para lo que son aptos, en lugar de estar desperdiciándolo de esa forma. Pero me van a decir, no, lo que pasa es que es la única manera de poder sobresalir y sacar a mi familia adelante. No es cierto. Ahora, vuelvo a esto. Viene Marco Rubio y tendrá algún tipo de protesta. Pero esta gente de este grupo MAGA del Partido Republicano, que no es el Partido Republicano tradicional, no es el establishment, digamos, que ha tenido el Partido Republicano por mucho tiempo, lo conviene, porque, perdón, de aquí no va a salir la iniciativa. De aquí no va a salir la iniciativa. De aquí no va a salir. O ellos la plantean, impulsan y la presionan, porque de aquí no va a salir esa iniciativa. Bueno, eso es soñar. Yo sí creo que aquí hay gente que es capaz de poderlo hacer. O sea, de verdad, iniciativas para poder hacer algo para nuestra gente sí las hay. El problema es que muchas veces, como tú bien dices, no está apoyada, usted no está utilizó refrendada. Una frase antes de empezar este programa. Una golondrina no hace verano. Así es. Y ese es el problema de este país. Ese es el problema, porque siempre pocos como cangrejos, ¿va? Pocos comprenden hacia dónde nos tenemos que mover. Muy pocos lo entienden. Costa Rica, ahí donde se ve, no es el país más libre del mundo. Y sin embargo, en el índice de libertad económica está adelante de nosotros. O sea, ellos se conducen muy socialistas en ciertas cosas, pero en el tema económico, no. Tratan de no serlo. Encontraron y saben que ese no es el camino. Además de que tienen muy buena prensa y muy buena publicidad por todos lados. Yo creo que por ahí va, pero lo que yo creo es nuevamente iniciativas hay. Gente que queremos trabajar y hacer las cosas bien hay. Que tenemos ideas refrescantes para poder hacer las cosas distintas hay. Pero necesitamos ese apoyo. O sea, necesitamos pensar y no creer que la cooperación que podamos tener y que podamos negociar la quieran utilizar de una manera política malinformando a la gente. Y después de venir y vender que eso es injerencia porque me llena mis intereses o los intereses del grupo al que yo represento. Y entonces yo también lo dije al principio, tenemos que empezar a pensar en Estado y a no pensar únicamente en grupos ideológicamente, porque si lo vamos a seguir así... Pero eso es, a ver, eso lo veo muy lejos, pero bueno, Marco Rubio viene. Yo sé que usted no tiene forma de saber qué va a plantear Marco Rubio, pero puede intuir qué son las 3 o 4 cosas que nos va a tirar en la cara, porque así va a ser. ¿Qué va a ser eso? Migración, seguridad nacional, el tema de inversión seguramente, el tema de narcotráfico, el realmente cerrar las fronteras. Y creo que todo se va a ir en el marco de la seguridad nacional. Yo, de verdad, o sea, creo que ese va a ser como la bandera que se va a trabajar con Estados Unidos desde Guatemala. Y eso es lo que yo puedo intuir en este momento, de acuerdo a lo que pude conversar con muchos de los funcionarios. Porque lo que está teniendo Estados Unidos en este momento es una crisis de seguridad nacional. Y esa crisis de seguridad nacional se traduce a todo el tema de la migración irregular, donde ha habido mucho crimen organizado de por medio. Programas de migración regular. ¿Qué es lo que se necesita? Ver cómo nosotros podemos apoyar a nuestra gente de una manera con proyectos sanos, en donde puedan ir a presentar sus productos. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no nos interesa. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo en relación a ese tema? Cuando deberíamos de tener esas oportunidades como país y perdimos la oportunidad incluso con un convenio, pero con un convenio que nos pudo haber dado muchas visas de trabajo cuando
nuestros guatemaltecos son una mano de obra que sí va a trabajar. Bien, pues muchas gracias. Le agradecemos mucho por haber aceptado la invitación, por estar acá con nosotros. A ustedes también, muchas gracias por su compañía, por su atención. Tengan una excelente noche. Muchas gracias.